Mm. Buenos días, mi nombre es Fabiola Bordón y soy representante legal de la empresa MOM Group aquí en Paraguay. Este webinar trata sobre las migraciones empresariales en Paraguay y sobre sus beneficios en residencia fiscal. Bueno, la residencia en Paraguay ofrece algunos tipos de residencias para extranjeros que desean establecerse en el país para beneficiarse de su tributación. Cada tipo de residencia tiene sus propios requisitos y condiciones que lo que permite al solicitante extranjero elegir la opción más adecuada a su situación. Nuestro marco regulatorio, nuestra normativa legal que trata sobre las residencias en Paraguay es la Ley 6.984. Esta es la más reciente que se había decretado en el año en 2022. Bueno, el proceso migratorio en Paraguay es relativamente sencillo y directo. No se requieren de visas específicas para trabajar o para estudiar. Eso es la diferencia entre otros países que sí deben contar con un permiso para poder ingresar al país. En Paraguay no se necesita de visas. Entonces, es lo que el trámite es bastante sencillo. Es por eso que es directo cuando los extranjeros que decidan radicarse en el país deben portar con sus documentos de su país de origen, que para ello es su pasaporte, su cédula de identidad, certificado de nacimiento, antecedentes penales y su estado civil en caso de ser casado, el certificado de matrimonio y demás. Bueno, todos estos documentos debe gestionar para su residencia en la Dirección Nacional de Migraciones. Bueno, ¿qué es una residencia fiscal en Paraguay? La residencia fiscal significa que Paraguay te considera un contribuyente domiciliado en su sistema tributario. Es decir, tributas como un paraguayo más con los beneficios que tiene Paraguay, que es una baja tributación en impuestos en referencia a los demás países de la región. Entonces, esto permite tributar bajo sus reglas y beneficiarse de su sistema fiscal favorable, que son los impuestos internos. Al contar con su residencia en Paraguay, un extranjero con cédula paraguaya. Bien, los requisitos que es para obtener la residencia fiscal. Esta residencia debe ser la residencia permanente en Paraguay, es decir, contar con su cédula paraguaya. Tenemos los tipos de residencia en Paraguay que voy a pasarle en las siguientes láminas. El domicilio en Paraguay puede ser una dirección de un alquiler, puede contar con la dirección de una oficina.
sería para su domicilio en fiscal. Una vez que tenga la cédula paraguaya, debe registrarse como contribuyente, contar con la cédula tributaria para que pueda obtener este certificado de residencia en Paraguay. Eso significa que yo al tener mi certificado de residencia en Paraguay, estoy tributando en Paraguay y solamente no está afectado a los impuestos que yo pueda tener en otros países, porque Paraguay, su fiscalidad es territorial, es decir, no tenemos renta mundial aquí en Paraguay. Lo que se tributa en Paraguay es para Paraguay únicamente. Bueno, y eso es lo que nos lleva para obtener el certificado de residencia fiscal. Es decir, que Paraguay opera bajo un sistema 100% territorial. Esto sería para los efectos de que un empresario, un extranjero, quiera demostrar que tributa en Paraguay. Bien. De estos beneficios tributarios al tener la residencia fiscal en Paraguay, decimos que la renta es territorial, 100% de Paraguay, no incide la renta de otros países. Solo pagas los impuestos por rentas generadas en Paraguay. Es por eso que llamamos nuestro sistema es territorial. Es decir, no están grabados, los ingresos no están grabados del exterior, únicamente de Paraguay. Y nuestras tasas son muy bajas. Estas son en los impuestos locales que tenemos en Paraguay, que es el impuesto a la renta personal, es la persona natural, la persona física que tributa por el 10% de sus ingresos. Esto sería el anual. Tenemos el IVA, este impuesto, el IVA general, que es el impuesto mensual, que también es del 10%. Y el impuesto a la renta empresarial, ya cuando una persona tiene una empresa constituida en Paraguay, debe pagar este impuesto de la renta empresarial, el 10%. Ahora, para la distribución de los dividendos, en caso que sea una empresa, yo, por ejemplo, soy extranjera y tengo cédula paraguaya, el impuesto para los accionistas extranjeros es del 15% en caso que no cuente con cédula paraguaya. En caso que yo sea extranjera y tenga mi residencia en Paraguay, yo tributo por el 8% como un paraguayo más para la distribución de los dividendos y utilidades de una empresa. Bien. Otro de los beneficios que encontramos también es sin impuesto al patrimonio y a la herencia. Esto no se paga tampoco ningún tributo aquí en Paraguay. Es un beneficio bastante accesible. Los controles de las divisas. Tampoco no soy tan exigente, no hay tanta restricción al respecto de enviar o recibir remesas. Debe contar el banco lo que puede solicitar en ese momento de poder recibir o enviar remesa es el documento de respaldo, que podría ser entre ellos, podría ser una factura, podría ser un contrato, un préstamo, entre los documentos que se pueda mencionar para una remesa enviada o recibida desde Paraguay. Bueno, los extranjeros pueden aplicar los siguientes tipos de residencias en Paraguay, que tenemos 4 tipos de residencia en Paraguay, para poder ser beneficiario de los impuestos y del certificado de residencia en Paraguay. Estos extranjeros pueden contar por el tipo de residencia que más le acomode. En primer lugar, entre ellos tenemos la residencia espontánea o ocasional. Esta se concede por un plazo únicamente de 90 días, que puede ser también prorrogables por el mismo periodo. Es decir, cuando una persona necesita venir a Paraguay por un periodo corto.
bajo esta categoría, ¿sí? Los extranjeros estarán habilitados a solicitar la cédula de identidad paraguaya. Será otorgada al momento de solicitarla también, pero como es de 90 días nada más, creo que no sería tan atractivo hacerlo esto, pero ya depende de la necesidad de cada persona. Entre estos beneficios para obtener esta residencia ocasional, espontánea, estos beneficios son para las personas que quieran venir por un corto plazo en el país. Por ejemplo, podría ser para espectáculos públicos, podría ser una pasantía laboral, podría ser también para empresarios, directores, gerentes y para personales técnicos que necesiten un periodo muy corto aquí en Paraguay para poder trabajar en ese corto periodo que de 90 días. Luego tenemos la residencia temporal, que esta sí se concede por un plazo de 2 años. Esta residencia se debe gestionar previamente a la residencia permanente. Es decir, para yo obtener mi residencia permanente en Paraguay, primero debo tramitar mi residencia temporal. Esto me conceden por un plazo de 2 años. Ahora, si yo quiero continuar teniendo mi residencia en Paraguay, ya por la permanente, que es la cédula paraguaya por 10 años, debo solicitarlo antes que pueda vencer mi plazo de 2 años de mi residencia en temporal. Y los documentos que deben contar para este tipo de residencia, ya en general son todos los mismos requisitos para este primer paso. Es el documento de identidad de su país de origen, su pasaporte, el certificado de nacimiento, el estado civil, como comenté, caso que sea casado, debe contar con su certificado de matrimonio, antecedentes penales, y todos estos documentos deben estar apostillados en su país de origen para que puedan ser utilizados aquí en Paraguay. Estos son los documentos que debe portar en su país de origen. Luego tenemos otros documentos que se debe reunir en Paraguay. Para contar con esta residencia, el trámite es corto, de aproximadamente de 3 días para poder terminar y reunir todos estos documentos. O extendiendo un poquito o reduciendo un poquito más, es decir, podría tener en 48 horas ya terminado estos documentos y en 90 días recibe su residencia temporal. Ya con eso podrá obtener después su cédula paraguaya, su carnet de residencia temporal, que lo va a habilitar para poder tener su cédula tributaria, poder solicitar el certificado de residencia fiscal en caso que necesite presentar en algún otro organismo o en algún otro país, ¿sí? Bueno, y después tenemos la residencia permanente, que ya es la continua que te dan por 10 años como una cédula paraguaya, como cualquier paraguayo. Tiene una validez de 10 años que también se puede renovar como cualquier paraguayo. Ya es una residencia, como lo dice, permanente en Paraguay. Ya cada vez que venza, dentro de 10 años, lo tiene que renovar. Y tiene, como le había comentado, los beneficios tributarios en Paraguay, que es la baja tasa impositiva, de gozar de todos los beneficios que ofrece el país, como a sus residentes y connacionales. Bien. Y eso sería el beneficio, obtener la cédula paraguaya ya por su validez, que es de 10 años, como le había comentado. Y el último, la última residencia permanente, que también es atractiva, es para los inversionistas. Pero esto lo debe tramitar con una declaración jurada que debe invertir en el país $70.000. Es decir, si un inversionista quiera tener su residencia en Paraguay bajo esta categoría, pasa directamente a tener su residencia permanente.
En Paraguay, esto lo concede en 30 días porque el trámite es todo muy rápido, ya que se trata de un sistema de apertura y cierre de empresa, que es el SUACE, que es la entidad dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, que ayuda a los inversionistas a que pueda instalarse directamente en el domicilio paraguayo. Bien. Estos fueron los requisitos para obtener la residencia en Paraguay. Bien, son claros y accesibles. Nada más debe contar con su documentación de su país de origen y su pasaporte. Su pasaporte, su cédula, su cédula, que es su documento de identidad, su estado civil y el certificado de nacimiento. Antecedentes penales, que todos estos documentos que traiga de su país deben estar apostillados. En caso de que estén en otro idioma, deben estar traducidos por un traductor matriculado. Bien, lo demás en documentos se solicitan aquí en Paraguay. Aproximadamente terminan estos trámites en 48 horas. Aproximadamente 2 días para que puedan terminar estas documentaciones y presentar en los distintos organismos solicitados para poder obtener el documento. Bien, esto ha sido entonces sobre migración empresarial en Paraguay, sobre los tipos de residencia que tenemos y cómo contar con su certificado de residencia fiscal en Paraguay. Bien, hacerlo como un resumen, entonces le digo que para obtener su residencia fiscal en Paraguay debe contar con su cédula paraguaya, contar con su registro único de contribuyente, que es su cédula paraguaya. Posterior a eso, ya puede solicitar su certificado de residencia fiscal. Y un punto importante es que Paraguay tiene una fiscalidad 100% territorial, es decir, no está afectado o a los ingresos que puedan obtener en otros países. Es decir, un extranjero también puede demostrar a través de su residencia fiscal en Paraguay que está tributando en Paraguay. Bien, estas son nuestras oficinas que también ofrecemos el mismo servicio en todos los países donde tenemos presencia. Estamos en Argentina, estamos en Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, que fue la presentación de hoy, Perú, Uruguay y en Estados Unidos. Bueno, esta ha sido nuestra presentación bastante cortita, reducida sobre las residencias en Paraguay. Si tienen algún punto que quieran preguntar, alguna consulta para poder responder. Bueno, creo que no tenemos ninguna consulta, no tenemos ninguna pregunta que quieran hacer. Eh, Agradecemos su presentación. Bueno, buenos días, muchas gracias.